Las teorías nociológicas con las que estuvimos estudiando últimamente, las que se dieron en el siglo XVII y XVIII, también se dan conjuntamente con lo que es el reconocimiento de la modernidad, el nacimiento, el comienzo de esta edad. Una edad que se caracteriza por innumerables cambios. Hay una producción social y económica nueva que se da, y esa reorganización es la que todavía hoy impacta en nuestros días, que es lo que llamamos el capitalismo. Y se da conjuntamente con el surgimiento de las ciencias, el nacimiento, ¿sí? De la ciencia moderna, de la ciencia que conocemos hoy. Pero tuvo un avance descomunal. ¿Por qué? Porque tiene muchas características que la hacen eficaz. Ella da respuestas que llevan directamente a la práctica, ¿sí? Las respuestas que ofrece son aplicables. Eh, entonces, esto de la utilidad, en los últimos años, en las últimas décadas, se valora muchísimo más que por ahí lo analítico y lo teórico. Es por esto que la ciencia se impuso como mejor que las demás disciplinas, como es la historia, eh, eh, la filosofía, la mitología, la religión. No es casualidad que se haya dado junto, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo con lo que es el desarrollo científico. Estos, por el contrario de ser una casualidad, se retroalimentan, o sea que el avance es mutuo, va en conjunto, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la tecnología, que es la ciencia aplicada, fue quien la reorientó, digamos, a la economía social desde la modernidad hasta hoy, ¿sí? Eh, el conocimiento científico le permite al hombre eh, saber sobre un fenómeno a tal punto que, aplicando también este saber, poder transformar, gobernar, digamos, a los fenómenos naturales según nuestra voluntad. Pero es natural, justamente, controlar los fenómenos naturales según nuestra voluntad. Suena como si fuésemos todopoderosos y, y en realidad no lo somos. Y si es que alguien es todopoderoso, no somos los seres humanos, justamente. Somos parte, pero no creo que podamos totalmente manejarlo según nuestra voluntad. ¿Será que después la naturaleza se nos vuelve en contra? ¿O será que ahora mismo la naturaleza está respondiendo a nuestras propias actitudes como de soberanos, autoritarios? Hay una gran frase en realidad de Francis Bacon que dice, la ciencia es poder, ¿sí? Francis Bacon fue un filósofo, político, abogado también y escritor inglés, ¿sí? ¿Por qué dice la ciencia es poder? Porque la ciencia nos da sabiduría, nos da saber. Sabemos sobre lo que está estudiando, sobre un fenómeno de la realidad, ¿sí? Y el saber, a su vez, es lo que nos da poder. Entonces, digamos que en el medio está el saber. ¿Qué es lo que nos da poder? Por eso dice, la ciencia es poder. Siempre hay un poder, ¿sí?, que manipula esa información según sus propios intereses. Nosotros estamos dentro de un sistema en el que o nos deja afuera o nos deja adentro según nuestra capacidad de adaptarnos a estos intereses. Nosotros vemos sectores que gozan de la sociedad de consumo y por otro lado vemos la otra cara de la moneda donde hay una mayoría que vive en condiciones infrahumanas, ¿sí? Esto es lo que nos muestra el avance. Esta situación contradictoria pone en un periodo de crisis. Tenemos dos caras que la resuelven también. Están los que dicen que la ciencia o todo avance nocivo, digamos, se vuelve a
solucionar con más ciencia, o están los otros que en realidad dicen que esto de la modernidad tan característica, estos patrones que la reinan, pidiendo productividad, utilidad, efectividad, se nos volvió en contra a los propios humanos y hemos perdido nuestros valores, ¿sí? Entonces, para recuperar los valores, dicen que nos tenemos que levantar contra el poder dominante, lo cual sería también levantarse contra la ciencia, porque la ciencia claramente va de la mano del poder. ¿Quiénes se benefician? Unos pocos. ¿Quiénes llegan a ese poder que la ciencia nos da? Solo los que están en un pequeño grupo, o sea, frente a la población, son muchos menos los que llegan y tienen acceso a lo que brinda la ciencia que los que en realidad quedamos afuera de la mayoría. Según Mario Bunge, que es uno de los que cree que los efectos nocivos, por ejemplo, de la tecnología, se resuelven con más tecnología, dice que el problema justamente vendría de la mano de la tecnología y no de la ciencia. La ciencia es neutra, dice Mario Bunge. Mario Bunge es un filósofo y epistemólogo, se puede decir actual, falleció recién este año, en febrero de 2020, es argentino, era argentino, pero residió casi toda su vida en Canadá, muy prestigioso y por ahí lo han escuchado, por ser contemporáneo. ¿Qué decía? Bueno, la ciencia es neutra, la que es ambigua es la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología nos brinda instrumentos que pueden servir tanto al bien como al mal. Por ejemplo, un explosivo muy grande puede también abrir túneles donde se necesiten y no simplemente destruir. Ahora bien, la pregunta es, con una ametralladora, con un revólver, solo se puede matar. Entonces, ¿hasta qué punto nos brinda algo positivo ese tipo de tecnología? En la década del 60, del siglo pasado, del siglo XX, Thomas Kuhn introduce un término muy interesante, la normalización, ¿sí? La normalización de la ciencia, la normalización de los discursos, ¿sí? Los discursos científicos. Pero estos no vienen solos, o sea, vienen de la mano justamente de lo que nosotros estamos estudiando. El discurso científico va de la mano del gnoseológico, porque como vimos, la ciencia es poder. ¿Por qué? Porque nos da saber. Y estos discursos no responden más que a intereses de unos pocos. Siempre hay un poder detrás de lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos en realidad? ¿Qué es la ciencia? ¿Responde supuestamente los avances a una mejor sociedad o solamente a mejores empresas? Ustedes, más de uno me han dicho que hasta ahora, que no tuvieron filosofía, no conocían lo que era el saber filosófico, o a qué se dedicaba la filosofía, quién podía hacer filosofía, para qué sirve. Sin embargo, si a alguno le pregunto por la ciencia, todos me iban a decir que sabían qué era. Pero ¿se sabe verdaderamente qué es la ciencia? El conocimiento científico tiene esta característica de avasallar contra todo otro conocimiento porque se define por ser, bueno, primero y principal, que es comunicable. Entonces se da a conocer como que es un saber de todos, como que tiene un carácter social. De ser así, debe ser verificable. O sea, que si yo quiero verificar este conocimiento, como por ejemplo lo de la inercia, puedo hacerlo. Universal, ¿sí? Y es predictivo, porque se supone que no solo es particular el saber, si bien hace un recorte de la realidad para estudiarlo, es universal porque, bueno, no obtiene resultados particulares, sino que se establecen leyes universales, tienen carácter de ser predictivo porque esperan que esos resultados o esas leyes momentáneas que hayan tenido, que hayan corroborado, les sirva también para un tiempo futuro, ¿sí? Pero, ¿qué grado de verdad
tienen los argumentos del conocimiento científico. Las teorías científicas no son verdaderas, son válidas provisoriamente. Se sabe que se han refutado cosas que se tenían como verdaderas. Entonces, la ciencia no nos da verdades absolutas. Por eso es que trabaja con hipótesis, que es un conocimiento hipotético, ¿sí? Y falible, o sea que se puede refutar en un futuro en caso de no ser, de ser corroborado de que no era verdadero, ¿sí? Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Qué es lo que nos venden como verdadero y lo que en realidad es verdad? ¿Cuánto sabemos de la verdad de nuestra realidad y cuál es la realidad en verdad? Se los dejo para pensar. Les mando un beso.